Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta tarde. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da de estar vivo y a la misma vez con buena salud. Am, Ahorita, si ven el lugar oscuro es porque estos últimos días estamos en una niebla muy fuerte. No ha salido el sol en 13 días, 15 días. Ah, Esperemos que en Dios que ya se quite esta niebla. Ah, pero pues así es la vida. Quería hablar de ciertas cosas. Tengo muchas cosas en la cabeza de qué hablar. Pero quisiera hablar sobre un tema para mis hermanos que se están saliendo del sistema opresivo que sienten en las iglesias. Primeramente donde los pastores en, usan la escritura de Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, el cual velan por vuestras almas, porque han de dar cuenta por vosotros, y lo harán con gozo y no gimiendo, dice la escritura, ¿verdad? Ah, Obedecer a vuestros pastores, la carta de Hebreos 13:17, que dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como que a ellos han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Esa, es esa una de las escrituras que usan ellos, que porque son pastores, las ovejas se tienen que sujetar, pero usan verso 17, pero nunca se fijan en el versículo 7, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, de cuales imitad, de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Imitar su fe, ¿verdad? Y la cosa que no se, nunca, nunca se ponen ¿verdad? Acordados de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. La fe, la fe de los cuales imitad, la fe de los cuales imitad. Yo no le voy a exigir a alguien que me obedezca si mi fe y mi conducta no va conforme a las escrituras. Entonces, ¿por qué le voy a pedir a usted que le voy a pedir a usted que se sujete a mi autoridad bajo la palabra de Dios? Póngase a pensar esto. Miren, lo tremendo es de esto, es de que muchos pastores y predicadores hablan y dicen y obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos. Pero si la fe y la conducta de esas personas no está conforme a la palabra de Dios, usted no está en ningún derecho de sujetarse a ellos. Porque debe de ir conforme, dice, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Y si el y si la conducta y la fe de ellos, como les dije, no va conforme a las escrituras, a la palabra de Dios, ¿cómo les van a exigir que se sujeten a ellos? Por eso,
el que está arriba enseñando debe ser ejemplo. Si usted ve si usted ve el capítulo 3 de Primera de Timoteo, cuando habla de todas las exigencias de lo que debe de ser un pastor o un diácono, el diácono y obispo es el mismo. Es la misma. Mire lo que dice. Vamos a Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Mire, cuando usted lee todo el capítulo 3 del libro de Timoteo, el capítulo 3 de 1 Timoteo está hablando de los diáconos y de los obispos, que es el mismo oficio. Porque el diácono es una persona que sirve. El pastor o el obispo es el que supervisa, pero es el mismo ministerio del hombre. Del mismo ministerio del hombre. Dice, palabra fiel. Si alguno apatece obispado, o la Reina Valera 60 dice, codicia ser obispo, buena obra desea. Pues conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y muchos no son aptos ni para enseñar. No amador de vino, entonces ni sea borracho, ni heridor, no codicioso de torpes ganancias. En otras palabras, no sea que vaya por el dinero. Y muchos pastores a eso están. Dice, no, sino moderado, no liticioso, ajeno de la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí tiene un paréntesis y un interrogativo. Porque si no sabe gobernar su casa, y aquí está el interrogativo, ¿cómo cuidará, la iglesia de Dios? Y eso dice, no tampoco. Y ahí le da la lista de todo lo que deben de hacer. Y dice que no ser, ¿qué? De torpes ganancias. En otras palabras, que no se anden yendo, como dice el mexicano, tras la lana, tras el dinero. Y si su pastor nomás va por el dinero, no a un neófito, no a un nuevo. En otras palabras, que el pastor no sea uno nuevo, que apenas acaba el camino de Dios. No, agarre uno que sea anciano, no de edad, sino de madurez. Cuando la palabra habla de anciano, está hablando de una persona que es maduro en la palabra de Dios. Y no se lo des a un neófito, a una persona nueva en el evangelio. ¿Por qué? Porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, para que no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. Eso nomás los obispos, que está hablando como del pastoral, del pastor, es lo mismo, como le digo, el anciano, el diácono, el pastor, es el oficio que el hombre carga. No es una estructura de escalafón de una pirámide
que cada van subiendo como... No. Si usted se fija, todo el capítulo 3 habla de eso. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, no bilingües, no de doble, que no en un rato habla bien y en otro rato habla mal. Eso es lo que quiere decir. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias. Otra vez regresando a las torpes ganancias. No, en otras palabras, no esté allí para sirviendo para más para enriquecerse. Si todo lo contrario, usted debe de dar al necesitado. ¿Cuántas muchas veces nosotros hemos pedido que den? ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos enseñado y hemos mostrado con hechos de dar. Y nosotros no andamos, mire, a mí me han dicho cantidades de veces que yo estoy aquí en el pastorado porque me dan dinero. A mí nunca me han regalado un 5. Todo lo contrario. Tengo que dar a la obra. Y si yo le digo a usted que nos ayude con dinero o que dé, es porque nosotros lo hemos puesto, por ejemplo. Hay en veces que también no puedo dar y en veces me siento mal y en veces y a mi esposa se siente mal y ella dice, ¿cómo le vamos a hacer? Y aún más cuando viene ya un bebé en camino. Yo tengo que ver por mi hijo que viene en camino. Yo lo voy a tener que cuidar. Que no le falte su comidita, que no le falte sus pañalitos, que no le falte de esto. Y yo le voy a pedir a la Grey, no puedo y no debo. O en otras palabras, no puedo. Porque veo en veces la necesidad de los hermanos. Y si ustedes van a dar, mejor den a la obra de Dios. Que para mí fuera más mejor. Que se suplieran para los pendrive, que se, para los estos, para las Biblias, para la estación de radio que queremos abrir, para que la palabra de Dios se extienda en todo Chile. No amadores de torpas ganancias. Estamos todavía en el capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 8. Los diáconos sí mismos no deben de ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y en esto también sean antes probados y así ministren, y si fueren sin crimen. Y bueno, y ahí les va diciendo, brincando porque se trata de las mujeres, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, para que bien ministraren, ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que le está diciendo que los diáconos deben ser marido de una sola mujer. No está hablando de que, pues se divorció, ya no puede ministrar. No estoy hablando de eso. Es una teoría que sale ahí tonta. No, cuando dice que debe ser marido de una sola mujer, quiere decir que se debe de ser marido de una mujer en ese tiempo, no teniendo dos, tres. A eso se está refiriendo.
Fíjese bien lo que dice. Y eso es lo que, y eso es lo que dice. Ahora, también el apóstol Pablo, regresándose, lo mismo del ministerio. Fíjese bien, de los ministros y pastores. Fíjese lo que habla el capítulo 3 del libro de... Capítulo 3 del libro de Tito. Vamos ahí primero. Perdón, que a Tito capítulo 1. Vamos a ver. Verso 6 en adelante. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 1, verso 6. Que fuere sin crimen, marido de una sola mujer. Está hablándole otra vez a los del ministerio. Que él fuere sin crimen, marido de una sola mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de desilusión o con tu meses, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, en otras palabras, que no se enoje. Dice bien, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Otra vez, Pablo menciona esa palabra 3 veces, refiriéndose a los pastores, no torpes no codiciadores de torpes ganancias. En otras palabras, esté allí para servir, no para que le sirvan, no para que no que le anden sacando dinero a la gente. Si eso es lo que siempre nos tiran. No codiciosos de torpes ganancias. Vuelve a mencionar otra vez. 3 veces la menciona. 2 veces en Timoteo y aquí en Tito. Sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la palabra, de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con su sana doctrina y convencer a los que contradijeren. En otras palabras, ese hombre con sana doctrina va a poder ganarse a aquellos que contradijeren la palabra de Dios. Porque hay muchos que contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente de la circuncisión. Entonces estaba diciendo a los que eran de los apóstoles, de judíos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas fantasiosas y de mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y dice, profesando conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. Y si usted lee el capítulo 2, todo el capítulo 2 de Tito, viene lo mismo. Pablo hablando duro a los pastores o a las personas que quieren ser pastores o que están arriba y no son. Y hay muchos que aún
se ponen como Diótrefes. Y le voy a hablar de ese hombre que está en Juan. Vamos a ver, Juan. Este hombre, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Juan, lo tuvo que reprender. Y dijo, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado, que quiere ser primero. Y hay muchos pastores que quieren también tener el primado, que quieren ser primero. Entre ellos no nos recibe. Y por causa que si yo viniere recordar las obras que hace, hablando con palabras maliciosas contra nosotros, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir, los echa de la iglesia. Y hay muchos pastores que porque nos reciben a nosotros, los echan de la iglesia. Y si este mensaje le duele a los pastores porque nos escuchan a nosotros, nosotros no andamos sacando gente, nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Y hay muchos y hay muchos que a los hermanos los expulsan porque nos reciben a nosotros que hablamos la palabra de Dios. No contentos usan también Romanos 13, que cada alma se sujete a las autoridades. ¿Recuerdan de ese? Vamos para allá, para que vean. Romanos 13:1. Dígame paciencia, estoy manejando otra Biblia nueva. La otra antigua la tengo. Estoy manejando una nueva que también la estoy marcando. Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante. Y hoy me dijo mi esposa, ya tienes que que enseñarle. Le dije, sí, ya desde la semana. En el trabajo tenía las citas rodeando la cabeza. Las tenía aquí en la cabeza rodeando, dando las pasadas. Dice, toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay otra potestad sino de Dios. Y están hablando de eso, que toda alma se sujete a toda potestad, ¿verdad? Que toda alma se someta a toda potestad superior. Pero esa potestad de que está hablando, no está hablando de las potestades eclesiásticas de la iglesia. No, se está hablando de las potestades o de las leyes terrenales de los gobiernos. ¿Mm? De las leyes. Aunque hay leyes que también uno debe de mirar y exigir, demandar, como ciudadano, demandar explicaciones sobre esas leyes. ¿Por qué las ponen? Porque muchas de las veces nos, esas leyes no nos benefician, sino que al contrario nos perjudican a nosotros. Y ahorita nosotros, mi esposa y yo, estamos en un, no un dilema, sino en un diálogo entre ella y yo, de que si vamos a vacunar al bebé, porque hay una vacuna que le dan al bebé a los 2 o 3 horas de nacido, y supuestamente para hepatitis B, el cual no es conveniente para el niño. Y estamos de no vacunar a nuestros niños, a nuestro niño.
porque yo me he estado estudiando sobre muchas cosas que están pasando entre las vacunas y muchas vacunas ah, tienen, tienen cosas que no deben de tener, como litio, ah, 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 de estos cosas de niños abortados. Am, Aquí en Estados Unidos se ha aumentado el de la enfermedad del autismo. Muchos niños lo están recibiendo. Am, Están recibiendo el autismo. Aún mi nietecito, el hijo de la hija de mi esposa, la mayor, el niño ya va a cumplir sus 2 añitos y nomás sabe decir mamá, papá, y es todo. Y por causa de que le- yo no sabía esto hasta que yo ya me puse a ver e investigar sobre qué le están dando las vacunas a los niños. Y yo estoy mirando que esas vacunas no conviene a los niños tener. Y por eso le digo, en unos instantes de eso, yo tengo que sujetarme a las leyes, pero que me beneficien a mí, no que me perjudiquen. Y cuando el apóstol Pablo habla de esto, obedece, que toda alma se sujete a las potestades superiores por, porque no hay potestad sino la de Dios. Y las que son de Dios son ordenadas. Pero este versículo lo usan muchos pastores para tener a la gente con amenaza que si no se sujetará al pastor, están desobedeciendo a Dios. Y esta escritura no fue para eso, sino para obedecer las autoridades. Oiga, si no hay autoridad, hubiera una anarquía. Si no hubieran leyes de tránsito, toda la gente anduviera como locos corriendo por la calle en sus carros. Si aquí cada noche sale uno, pasa por aquí, en la calle pasa como a 1000 por hora. ¡Rum! Muchas de las veces mi esposa y yo hemos decidido, pensado, de llamarle a la policía porque pasa muy rápido en la noche. Ahora imagínense, si no hubiera leyes de tránsito o leyes de moralidad, ¿cómo estuviera el mundo? Si de por sí, así como si hay leyes de moralidad y de conducta y de tránsito y de todo eso, tal mundo, como dice el mexicano, de patas para arriba. Imagínense si no hubiera leyes, no, pues estuviera quemando todo el mundo con toda la anarquía que está pasando. Pero le digo, el capítulo 13 del libro de Romanos lo usan muchos pastores por amenazar a la gente. Y si dice, si usted no se sujeta, usted está desobedeciendo a Dios. Y este capítulo no fue escrito para los, sino fue escrito para obedecer las leyes gubernamentales de allá de afuera, de allá del mundo. Y aquí directamente también le voy a tirar a los testigos de Jehová, que no se quieren sujetar a las potestades, que no quieren jurar bandera porque es tontería y media. Y dejan morir a su gente. Y mucha gente de los testigos de Jehová, cuando mueren, se van al infierno por la simple razón, por ver obedecido a una persona que no tiene señalamiento o discernimiento del Espíritu Santo y de las Escrituras. Obedecer a vuestros pastores sujetados. Pero ¿cómo? Cuando ellos pongan por práctica de lo que enseñan. Si yo digo que dé, es porque yo estoy dando.
Si yo digo esto, es porque lo estoy haciendo. No porque, no, yo lo estoy haciendo porque regresémonos otra vez a Hebreos. Como le digo, no voy a andar usando tanta escritura como otras veces. Nomás entre esas me voy a ir y voy a estar basándome. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad. ¿Ya la vio? Entonces, en otras palabras, si yo le hablo la palabra de Dios y yo le digo que dé, es porque yo le estoy enseñando que tiene que de dar porque yo doy. Y que lea la Biblia y las escrituras porque yo se las estoy leyendo. No crea que nomás yo vengo, no, no. Yo tengo que estudiar, yo tengo que mirar las escrituras, yo tengo que tener discernimiento del Espíritu Santo. Yo tengo que. Y si yo le digo ciertas escrituras porque la estoy estudiando. Y esta escritura las traigo todo el tiempo en la cabeza, dándole, dándole, dándole y buscando. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, la fe la cual de, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. ¿Mm? Por eso le estoy diciendo. Si yo le digo eso, como decía mi mamá cuando éramos chiquillos, si te estoy diciendo que el cielo es azul, es porque es azul. Si yo le digo que se sujete a mí, porque yo le estoy hablando con hechos, no con palabras. Y como le digo, hay muchas veces que también no tenemos. Eso no tenemos. A veces tenemos que ir a vender botes, tenemos que ir acá y allá y en veces también no tenemos ni para nosotros. Mi esposa y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, hermanos, yo les pido de corazón, si van a dar, sea para la obra de Dios, no para mí, sea para la obra de Dios, sea con Biblias, sea con dinero para pendrives, o sea con pendrives, con los que sea. Como les enseñé el otro día, ven a Macedonia y ayúdanos. En otras palabras, vengan y ayúdenos. Ven a Macedonia y ayúdenos. Yo sé que en otras iglesias le dan salario a sus pastores. Y no estoy diciendo que está mal. Muchos de ellos es su trabajo completo. Yo no tengo ese lujo. Yo tengo que trabajar para sostener mi familia. O si no, me pasa como el apóstol Pablo que le dice en el cinco, capítulo 5, capítulo 5 de 1 Timoteo.
verso 8. Capítulo 5, verso 8 de 1 Timoteo. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente a los de su casa, negó la fe y es peor que un infiel. Muchas las veces yo tengo que ver por mi familia. Porque si no cuido los míos, los de mi casa, soy peor que un incrédulo y nego la fe. Dios les bendiga, hermanos. Les habló el pastor Agapito Flores Rivera y pidiendo que tengan oraciones que sigan orando por nosotros. Es todo lo que pedimos. Sigan orando por nosotros. Como le digo, en abril mi esposa se alivia y va a haber otro miembrecito en la casa. Dios les bendiga, hermanos. Pido sus oraciones. Es todo lo que pido. Dios les bendiga. Amén.